En este video vamos a ver ejemplos de aplicación del teorema de Miller. Para eso vamos a recordar un poco cómo es este teorema. Pensemos primero en una impedancia que está conectada a tierra. Y por lo tanto, si hacemos el test de la medida de la impedancia, si ponemos una fuente de test, aplicamos una fuente de test de valor Vx, ¿no? Y va a producir una corriente que voy a llamar I1. Después vamos a ver por qué le doy ese nombre. Entonces, nada nuevo aquí, solamente la ley de Ohm, ¿sí? Toda la tensión Bx aparece sobre la impedancia Z, toda la tensión Bx. Por lo tanto, la corriente I1 es igual a Bx entre Z. Ok, entonces estamos haciendo esto para notar el efecto Miller que pondremos a continuación. Vamos a escribir aquí la expresión para Z. Ok. Ahora veamos otra situación. Supongamos que tenemos la impedancia Z, pero ahora, en lugar de tenerla conectada a tierra, la tengo conectada entre la entrada y la salida de un amplificador ideal. Por conveniencia, va a tener una ganancia negativa. Veremos, veremos por qué. Eh, si hacemos el mismo test que hicimos antes, de aplicar una fuente de test, ¿no?, de X, ahora se va a producir otra corriente que voy a llamar I2. Y una diferencia con respecto al caso anterior es la siguiente. Si en este nodo tenemos la tensión, Bx, en el otro nodo, a la salida de este amplificador inversor, tendremos la tensión menos ABx. Por lo tanto, a diferencia del caso anterior, la caída de tensión entre los terminales de la impedancia va a ser 1 más ABx. Es decir, la caída de tensión va a ser 1 más A veces mayor. Por lo tanto, ¿no?, asumiendo que el amplificador es ideal y su impedancia de entrada es infinita, la corriente I2, que será la corriente que pasa por la impedancia Z, tendrá ahora esta nueva expresión. Como la tensión es 1 más A veces mayor, entonces tendremos 1 más A veces Bx entre Z. Entonces, si comparamos esta expresión de I2 con la expresión de I1, vemos que la corriente es mucho mayor. Es como si la fuente Bx estuviera viendo una impedancia mucho menor, 1 más A veces menor, que es lo que se puede deducir de esta ecuación, ¿no? De manera algebraica, la impedancia que está viendo la fuente ahora va a ser 1 más A veces menor. Ok, entonces nada nuevo aquí, la demostración es simple, pero quería llamar la atención de que cuando ocurre el efecto Miller, la impedancia sufre o siente una tensión mucho mayor que la que tendría si estuviera conectada a tierra, debido a la presencia de este amplificador. En este caso es considerado ideal. Ok, entonces esto ya se sabía, es un teorema conocido, solo estamos dándole una revisada. Veamos un primer ejemplo de aplicación de esto. Vamos a calcular la impedancia de entrada en este amplificador de transimpedancia, ¿no?, basado en un transistor NMOS. Vamos a considerar la resistencia de salida del transistor NMOS. Y aquí vamos a considerar una resistencia de realimentación, RF. Ok, entonces nuestro
ejercicio, nuestro ejemplo va a ser calcular la impedancia de entrada de este amplificador. Normalmente se aplica aquí una fuente de tensión Bx y vamos a medir una cierta corriente Ix. Perfecto. Pues hagamos una impedancia en pequeña señal, claro, ¿no? Dejamos el modelo de pequeña señal. El transistor va a ser reemplazado por una fuente dependiente y su resistencia en paralelo, claro. Es una fuente de corriente dependiente cuyo valor es Gm por Bx, ¿no? Entonces, la tensión en la puerta. Y tendrá su resistencia de salida Ro. Luego tendremos la resistencia de alimentación Rf. Listo. Entonces aquí tenemos Vx. Ahora, esta combinación de fuente de corriente y resistencia la voy a reemplazar por un modelo Thevenin. En un modelo Thevenin tendríamos una fuente de tensión cuyo valor va a ser igual a la corriente por la resistencia, sería menos Gm Ro Vx, ¿cierto? Y una resistencia Thevenin que sería simplemente Ro. Y luego en serie tendríamos, voy a dibujarlo de esta manera para que podamos correlacionar con el teorema de Miller. Y aquí tendríamos el valor de Bx. Entonces, notemos que tenemos exactamente la misma situación en el teorema de Miller, porque si nosotros llamamos a esto, a esta ganancia intrínseca en el transistor, vamos a, en este nodo tenemos una tensión, en este nodo tenemos una tensión que va a ser igual a menos A veces Bx. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia Rf más Ro va a ser 1 más A por Bx. Y como vimos en el análisis anterior, eso significa que la resistencia que se ve desde aquí, que es la que queremos calcular, sería simplemente Rf más Ro, ¿ok? Entre 1 más A. Sería 1 más Gm Ro. Y esa sería la respuesta para la impedancia de entrada, ¿no? Bx entre Y. Listo. Entonces aquí hay un ejemplo de aplicación directa del teorema de Miller. Un segundo ejemplo que vamos a considerar en este video es el de la impedancia vista en el surtidor de un común gate, ¿no? Puerta común. Entonces aquí voy a tener una tensión DC, aquí voy a tener una resistencia RD, ¿okay? Voy a considerar la resistencia de salida del transistor, RO, y para este ejemplo voy a ignorar el efecto cuerpo. Vamos a medir la impedancia vista de pequeña señal vista en el surtidor. ¿Okay? Vamos a calcular esta impedancia. Y vamos a despreciar el efecto cuerpo. Vamos a asumir que GMB es igual a 0. Ok. Como esto está en DC, para el modelo de pequeña señal estará conectado a tierra, ¿no? Y si aplicamos una fuente de test Bx aquí, Bx produciendo una corriente Ix, está claro que el Vgs de este transistor va a ser igual a 0 menos Bx, o sea, menos Bx. Listo. Entonces hagamos el modelo de pequeña señal. Vamos a poner la fuente de corriente. El valor de esta fuente de corriente será Gm por Vgs, o sea,
menos GM Bx, porque el Bgs es menos Bx, está en paralelo con la resistencia RO y tenemos esta resistencia originalmente conectada a BDD. El modelo de pequeña señal sería simplemente tierra, ¿no? Entonces queremos ver la resistencia en esta dirección, ¿no? La impedancia en esta dirección. Nuevamente voy a recurrir al modelo Thevenin de esta combinación de fuentes de corriente con resistencia en paralelo. El valor de la tensión será la corriente por la resistencia, ¿no? Vamos a ponerla en el sentido indicado por la fuente, entonces vamos a cambiar la polaridad. Más, y el valor es la corriente, que vale menos GMBX por la resistencia, que vale RO. Entonces va a quedar menos GMRO BX, ¿no? Nuevamente, ya como ya podrán intuir, voy a llamar esto A, ¿no? La ganancia intrínseca del transistor. Y esto va a estar en serie con la resistencia de RO. Y para efectos de cálculo de Bx entre Ix, que es lo que queremos aquí, es decir, para los efectos del cálculo de Bx dividido entre Ix, de nuestro objetivo, ¿no? Podemos cambiar la posición de esa fuente con la resistencia de RD. Ya solo para que se vea más fácil el efecto Miller, ¿no? Lo va a pasar aquí. Va a aparecer aquí. Tierra. Voy a cambiar la fuente. Noten nuevamente que la fuente aquí está generando una tensión aquí de valor igual a menos A Bx, donde A es Gm por RO, y aquí voy a tener una resistencia, ¿no? Cambiando del lugar el RD, está en serie con RO, la resistencia RD más RO. Siento que aquí es Bx. Entonces nuevamente vemos el efecto Miller. En un extremo tenemos Bx, en el otro extremo tenemos menos A por Bx. Por lo tanto, la caída de tensión en esta resistencia es 1 más ABX, por lo tanto la corriente que va a pasar aquí es 1 más A veces más grande que si la resistencia estuviera conectada a tierra, o podemos simplemente usar la fórmula para calcular Bx entre Ix, que será igual a RD más RO entre 1 más A, teorema de Miller, ¿no? Donde A es GMR. Y tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Entonces, ambos ejemplos, por supuesto, se pueden resolver por otros métodos, ¿no? Leyes de Kirchhoff simplemente, pero es interesante ver que también se puede aplicar el teorema de Miller a estos ejemplos conocidos. Muy bien, sería todo por esta vez.